Me gustaría presentarle un poquito, el doctor Miguel Ángel Martínez, te hizo la licenciatura de medicina aquí en la Universidad de Guadalajara. Es médico fetal en el área de medicina y cirugía fetal en Medicina Fetal México. Es responsable de la clínica de neurosonografía fetal, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coautor de varios artículos científicos en revistas internacionales, así como revisor de artículos científicos de revistas internacionales de medicina fetal. Doctor Martínez, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Sí, pues miren, es bastante interesante este tipo de foros porque el área de la medicina perinatal pues realmente es bastante novedosa y porque hay muchos, estaba escuchando un poco los comentarios, asumo de uno de los asistentes o alumnos que están en el auditorio y estoy a favor parcialmente. Decía, hablaba de que es muy importante que siempre cuando hay una familia que tiene una mala noticia por alguna anomalía, depende de esta cual sea, pues hay que considerar si esta anomalía es una anomalía grave, genética o anatómica, y cuáles son las opciones. Estoy de acuerdo si es una anomalía grave y las posibilidades de calidad de vida son malas, bueno, pues que se considere esto como algo que tenga que tomarse en cuenta el tema de la interrupción, pero también vengo a hablarles en esta presentación de algo que es o son los tratamientos intrauterinos. ¿Por qué es importante? Pues porque no todo está perdido. Cuando hablamos de medicina fetal, no todo está perdido. Y un poco lo que quiero hacer en este momento es justo el darles este acompañamiento desde el área de la medicina fetal. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces. Fíjense bien. Eh, el punto de partida. El punto de partida es, pues, cuando una paciente tiene una mala noticia de una complicación, pues entonces hay que saber si esa mala noticia es de algo que sea una anomalía, qué tan grave es y qué se puede hacer. Efectivamente, como ya bien tuvieron a presentarme, solo es una breve diapositiva. Somos un grupo médico que creció en la ciudad de Querétaro, donde estuvimos cerca de 10 años. Y desde el año 2022, hace ya casi un poco, casi 3 años, estamos en la ciudad de Guadalajara. ¿Cuál es el perfil de este grupo médico? Pioneros en los tratamientos intrauterinos y no solo eso, probablemente en diagnóstico prenatal. ¿Les parecerá algo extraño? Actualmente ustedes, si piensan en diagnóstico prenatal pueden pensar en mil cosas, incluso en los que se comentó de los tamizajes no invasivos para anomalías genéticas, que es una muestra en sangre, pero esto así ha sido algo que ha ido creciendo poco a poco y que realmente se ha ido fortaleciendo con cursos, con entrenamiento, con más personas que piensan en el feto como un paciente, es decir, es un ser independiente. Como lo es un niño de su madre, pues es un ser completamente independiente. Aunque una de las principales condiciones que hay que saber es que es un ser independiente, pero que está dentro de una madre durante el embarazo. Este concepto del feto como paciente, pues es algo muy nuevo relativamente y se basa en identificar la naturaleza de una persona no nacida sana, que es un feto, o también identificar que puede enfermarse, así como un infante puede enfermarse de una apendicitis o de una gastroenteritis o de un tumor, cualquier anomalía que ustedes puedan imaginarse, cualquier enfermedad, pues esto también podría ser en vida intrauterina. Si partimos desde este punto, entonces reconocemos que hay una especialización que tiene como principal objetivo hacer la evaluación de este momento de la vida, que es la vida intrauterina, los primeros 9 meses de vida. Cuando pensamos en la evaluación de generalmente, ¿cuál es nuestra herramienta? El feto no lo estamos viendo directamente, el paciente no nacido. Lo estamos viendo a través de una herramienta indirecta que es el ultrasonido. Y el ultrasonido ha incrementado la capacidad o rentabilidad diagnóstica al paso del tiempo y nos puede ayudar a determinar no solamente las afecciones fetales, sino también las afecciones maternas que pueden influir en la gestación. Y debe ser del conocimiento de todas las personas que aborden la medicina perinatal. Yo esperaría que todos lo supieran,
pero si no es así, debe ser del conocimiento de que hay diferentes momentos durante la gestación donde se hacen exploraciones llamadas exploraciones ecográficas dirigidas o avanzadas. Dicho de otra forma, una paciente embarazada puede hacerse las evaluaciones. De hecho, es una herramienta que todos los médicos tienen en su consultorio o un ultrasonido, pero exploraciones dirigidas con objetivos muy claros. Hay un estudio de primer trimestre, un estudio de segundo trimestre y un estudio de tercer trimestre. Comento esto porque el hacer muchas ecografías, pero sin objetivos claros y sin un entrenamiento dirigido, no lleva a nada. Puede tener una paciente 20 estudios y no haberse detectado nada durante la gestación. O por el contrario, si somos muy objetivos y hacemos estas exploraciones, pues sí que vamos a ayudar a estos pacientes, principalmente a que determinar la normalidad. El 95% de las embarazadas, un dato muy preciso que deben conocer, son portadoras de bebés sanos, 95%. Pero para ese 5% restante existe la medicina fetal y ese tipo de ultrasonidos. ¿Por qué? Porque cuando encontramos una anomalía, pues entonces hay que buscar si es posible hacer un tratamiento. Los primeros tratamientos, si nos vamos a la literatura médica donde se describen, hay textos de siglo XVI o XVII, pues realmente hablar del entorno intrauterino es algo muy nuevo, no tiene más de 50 o 60 años en la literatura médica. Y estaba principalmente ligado a la incapacidad que teníamos para hacer un abordaje preciso. Con el crecimiento de nuevas tecnologías, y tienen que saber que los primeros ultrasonidos eran máquinas gigantes con unos transductores donde se veía el feto más grande que un ladrillo, lo que ahora tomamos con la muñeca y son muy fáciles de manipular. Pues estos cambios en la tecnología han hecho que cada vez podamos explorar fetos de una mejor manera. Y la primera descripción de un tratamiento intrauterino se llevó en 1963, que era por una condición que seguro si la mayoría de los que están aquí están en ciencias de la salud conocen, que se llama isoinmunización. Es decir, anticuerpos maternos que van a destruir las células hemáticas, principalmente los eritrocitos, por incompatibilidad de grupo RH. Madre RH negativo, feto RH positivo. Entonces la madre produce anticuerpos que van a destruir estas células. Y la destrucción de las células hemáticas lleva al feto a una anemia profunda y grave que lo puede llevar incluso a la muerte dentro del útero. El primer tratamiento de poner sangre en un feto, pues podemos ver que ya tiene cerca de 50 años. Y después se empieza a ver algunos intentos intrépidos por hacer tratamientos, pero estos tratamientos tenían un gran inconveniente. Pues bueno, los tratamientos intrauterinos iniciales son por cirugías que son cirugías abiertas. Las cirugías abiertas es hacer una anestesiar a la madre, hacer una laparotomía y hacer una cirugía, la que fuera requerida, si es ponerle sangre, si es cortar un tumor, si es hacer una cirugía en un feto, pero mediante una cirugía abierta. Esto fue muy utilizado por mucho tiempo. Actualmente son pocas los tratamientos que prevalecen con esta técnica, principalmente por el riesgo para la madre o la exposición para el feto, porque una de los principales inconvenientes es, se realiza la intervención, pero el embarazo debe continuar y llegar lo más lejos posible para poder para que el nacimiento pueda eh, llevarse a cabo de la mejor manera. Y claro, ya se puede entender entonces que muchos de estos procedimientos, someter a una laparotomía con una histerotomía a una paciente embarazada, no es una situación fácil de asimilar para el cuerpo. Significa que muchos de estos embarazos pueden finalizarse de forma temprana o pueden incluso perderse después de los tratamientos intrauterinos. Pero ¿cuál es el preconcepto que existe para hacer estos tratamientos? Bueno, pues deben de ser anomalías tan graves que van a evolucionar dentro del útero y que potencialmente pueden condicionar que el feto muera. Es decir, si yo encuentro un feto con una polidactilia, dedos de más, un defecto del labio paladar o una anomalía no letal, pues ese no sería un candidato a tratamiento intrauterino. Pero si encuentro un feto que tiene un tumor que está secuestrando flujo sanguíneo y que está llevando a una insuficiencia cardíaca con riesgo de muerte, potencialmente ese caso debe de operarse. Se debe conocer perfectamente bien cuál es la enfermedad y cuál es la historia y si tiene riesgo de progresión y muerte dentro del útero
con asociaciones con morbilidad importante postnatal, pensar en el tratamiento intrauterino. Y para esto tenemos que tener un diagnóstico preciso. Los estudios genéticos, indispensables siempre, puesto que muchas de las anomalías estructurales que llegan a tener los fetos van a estar ligadas a anomalías genéticas. Por eso es muy valioso, muy importante que tengamos estudios genéticos. ¿Cómo se realizan los estudios genéticos en vía intrauterina? Se realizan principalmente por algo que llamamos métodos invasivos. Necesitamos material genético. ¿De dónde se obtiene? Del líquido amniótico, porque es material genético del feto, que es el afectado. Se obtiene de líquido amniótico o de una muestra de placenta. Si el embarazo es temprano, se toma una muestra de placenta a través de una biopsia transcervical. Si el embarazo es de más de 15 semanas de gestación, se realiza a través de una punción abdominal con una aguja fina. Procedimientos que son bastante seguros y no hay que tenerles miedo. El riesgo de complicaciones asociados a este procedimiento es menor que el riesgo de complicación asociado a tomar una muestra de sangre, que se forme un hematoma o que rompamos una vena. Y esto es porque la validación, el entrenamiento de los grupos para hacer este tipo de procedimientos lleva a que sean procedimientos cada vez más seguros. Este tipo de intervenciones deben ser realizadas en centros terciarios, deben de tener por comités de bioética, se tienen que valorar todas las opciones con la paciente y también hablarles siempre de forma transparente desde el punto de vista de si el riesgo de muerte es alto o de morbilidad, incluso con el tratamiento intrauterino, pues la familia tiene que saberlo. Porque justo como lo decía su compañera, o sea, puede haber un tratamiento intrauterino, pero quedará bien, el resultado será bueno. En muchos de los tratamientos esta respuesta es imprecisa y por tanto eso lo tiene que saber la familia. Pero para otros tanto los tratamientos intrauterinos son curativos y mejoran de forma importante el pronóstico. Todo esto en un consenso con la familia debe de prevalecer como la principal opción para la orientación que se le tiene que dar para poder entonces llevarlos a un procedimiento. Fue así entonces que en la década de los 80 empieza a haber diferentes grupos en diferentes partes del mundo que empiezan a tener accesos intrauterinos, algo que estuvo escondido a la literatura por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que actualmente se puede operar? Bueno, los tratamientos intrauterinos son diversos, pero en principio uno de los aspectos más importantes es que se ha ido reduciendo los números de tratamientos con cirugía abierta para hacer tratamientos que son llamados cirugías percutáneas, es decir, ya no hacer laparotomías, ya no exteriorizar el útero, ya no someter a una paciente a una anestesia general de un procedimiento que puede tardar 2, 3 o más horas, sino que hacerlo a través de agujas o accesos percutáneos con incisiones mínimas en la piel que permitan manipular instrumentos, ya sea una aguja o un instrumento llamado fetoscopio con un acceso vascular que permitan introducir instrumentos de pequeño calibre no mayores a 3 milímetros por donde pueden ser realizados los procedimientos. Y actualmente el número de procedimientos son muchos. Aquí les dejo algunos ejemplos. No tocaremos todos, no es el objetivo de esta presentación, pero sí comentarles que las enfermedades fetales, partiendo del concepto y el principio de enfermedades fetales que pueden progresar y llevar a riesgo de muerte o morbilidad importante, pues existen todos estos tratamientos. A mencionar, ya hablamos un poco de la anemia. Si la anemia es profusa y es temprana, si el feto está grande en edad gestacional, asumimos que ya sea viable, la viabilidad se alcanza, depende del centro hospitalario, depende del país, pero en promedio entre 26 y 28 semanas. Si rebasa estas semanas y es una condición crítica, una anemia grave, pues quizá el nacimiento y transfundirlo después del nacimiento pueda ser una opción, dependiendo del estado clínico. Pero si es menor a esta edad gestacional, si tiene 22, 23 semanas, donde no es viable, un feto de 22 semanas pesa 300 gramos, no hay forma de sacarlo adelante al nacer, entonces se prefieren tratamientos intrauterinos. ¿Cuál sería el tratamiento? Si está anémico, por destrucción de células, ponerle sangre. Espina bífida, que esta extendería un poco más la información, pero en principio es una enfermedad también con grandes repercusiones y progresión en vida intrauterina y que aumenta el riesgo de mortalidad en los primeros años de vida, principalmente asociado a nacer con hidrocefalia. Tener la vejiga obstruida, una condición llamada megavejiga, o la uretra obstruida y que lleva a un estado secundario llamado megavejiga y que posteriormente puede llevar a falla renal, pues esto es una condición que sin tratamiento suelen llevar a muerte neonatal por tres condiciones. La primera, el líquido amniótico se produce por los riñones, es decir, si la vejiga está obstruida en la parte distal, en la uretra, entonces no se excreta el líquido producido por los riñones
y por tanto los fetos están en una condición llamada anhidrámidos, sin líquido, todo el embarazo. Y un feto sano tiene que estar con líquido alrededor de su cuerpo, en la bolsa. Número dos, la condición llamada megavejiga hace que los riñones que están trabajando sin poder expulsar su contenido tiendan a fallar, es decir, a dañarse. Y esto es una condición que conocen muy bien ustedes también, que se llama insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal puede llevar a un estado donde el único tratamiento es el trasplante. Pero para desgracia, el trasplante solamente es realizado después del cuarto o quinto año de vida. Entonces son neonatos que nacen en una condición crítica y que muchos de ellos van a morir. Y la tercera condición y quizá la principal causa de muerte es porque la ausencia de líquido amniótico lleva a inmadurez pulmonar. Los pulmones necesitan líquido para poder madurar. Entonces, suelen tener un estado, condición crítica al nacimiento y no poder respirar, y esto lleva a muerte. Masas o tumores pulmonares, entre los cuales hay tumores que secuestran flujo sanguíneo, hay tumores que son lóbulos pulmonares accesorios, hay hidrotórax, que es líquido que se acumula en una cavidad cerrada, que es el tórax, y tienen todos ellos un fin común, que es una condición de estado hemodinámico alterado que puede llevar a falla cardíaca y muerte. Y otros más, fíjense, que también se incluyen como patologías que pueden potencialmente progresar en vida intrauterina y llevar al riesgo de muerte. El teratoma sacrococcigio es un tumor extremadamente vascularizado en la región final de la columna que puede llevar a anemia, a falla cardíaca y muerte. La hernia diafragmática congénita, donde hay tejido abdominal a través de un defecto en el diafragma, asciende al tórax y lleva a compresión de ambos pulmones y puede llevar a la muerte. Bandas amnióticas, membranas que van a romper o van a mutilar extremidades o partes del cuerpo, atresia laringea, transfusión fetofetal, que son los gemelos, monocoriales, malformaciones. Estas últimas cuatro, que ven aquí, síndrome de transfusión fetofetal, la restricción de crecimiento intrauterino, malformación discordante y secuencia TRAP, todas ellas son patologías de embarazos idénticos, de embarazos de gemelos y las enfermedades cardíacas. Por poner un ejemplo, pero en principio aquí están la mayoría de ellas. Fíjense que algo a lo que siempre le apostamos cuando hacemos el abordaje de la paciente y que platiqué con Lili antes de hacer esta presentación es hablarles un poquito que se ha mencionado mucho en estos foros, lo he estado escuchando en las sesiones previas, algo que llamamos no ejercer coerción. En esta diapositiva voy a prolongar un poco la información porque este es nuestro concepto. El feto es un ente que estrictamente no existe de forma legal mientras está dentro del útero, no está registrado, pero es un ser vivo sin derechos legales dependiente de los padres. Si hay una anomalía que esté con un estado de gravedad que pueda progresar a muerte, entonces a la familia lo que se les da es se les ponen todas las cartas sobre la mesa. Se les habla de la patología, se les habla de las posibles consecuencias de no hacer nada, se les habla de los riesgos de hacer algo y se les habla también incluso, dependiendo de la patología y de la edad gestacional, de los riesgos asociados a finalizar el embarazo. Todo esto se lleva en una entrevista multidisciplinaria, donde se encuentra un genetista que tiene como principal labor el saber si la anomalía que se está detectando puede llegar a tener riesgo de estar asociada a un problema genético y definir cuál es el estudio genético que debe solicitarse. Hay una serie de estudios genéticos. No, depende del objetivo. Puede ser un estudio rápido, QFPCR, un estudio de FISH, un estudio de MLPA, un estudio de cariotipo, un estudio molecular de microarreglos, un estudio avanzado de secuenciación. Hay varios estudios. La realidad es que es complejo poderles hablar de todos y poder definir cuál es para cada caso. Depende de los antecedentes de la familia. No será igual la familia que viene de pérdidas constantes y que se embaraza y tiene un problema fetal o aquella que es el primer embarazo. Debe estar el equipo de cirugía fetal, hablarles de los riesgos principalmente para la madre. ¿Por qué para la madre? Pues porque todos los procedimientos intrauterinos van a llevar una cierta condición de riesgo para la mamá, que algo que hemos observado y que es muy diferente en nuestros países latinoamericanos en comparación a otros países, Europa o Estados Unidos, es que la mujer latinoamericana se apega mucho a la vida. Y esto es, si hay un hijo afectado y la posibilidad de éxito de un procedimiento es de un 5%, eh, si lo pensábamos de forma
abierta, pues sí, las posibilidades de que ese embarazo progrese a un mal resultado es del 90-95%. Muchas familias en muchas partes del mundo optarían por finalizar o por no continuar la gestación. Pero hay muchas familias latinoamericanas que le apuestan a ese 5% como una esperanza. Lo que no necesariamente significa que los números son tan malos en los procedimientos intrauterinos. En realidad son mucho mejores. Pero es un ejemplo drástico, me fui al extremo, para que sepan cómo es la interacción con estas familias. Entonces, se les da también el acompañamiento con psicología y principalmente o de preferencia un tanatólogo o un psicólogo que tenga experiencia en medicina perinatal, con el objetivo de que el acompañamiento sea, si se va a hacer tratamiento, pues que sepan cuáles pueden ser los resultados. Y si no se va a hacer tratamiento y se va a optar por el finalizar la gestación o una condición que va a llevar a complicaciones, pues también entenderlo. Y también algo a lo que le apostamos siempre es que toda la información se individualiza. El paciente recibe en esta asesoría, la información de los pros, los contras, y después de individualizar toda esta información, se da un consentimiento informado. Fíjense que aquí hay dos cosas importantes. No ejercer coerción, es decir, no compete al equipo médico de ninguna forma el decirle cuál es el manejo que debe de tener ese embarazo. Los padres son ellos y las opciones están. Siempre informar, dar opciones y no ejercer coerción. Se tiene que hablar de la patología, se tiene que decir qué va a pasar o qué esperamos que pase si no se hace nada, se tiene que decir cuáles son los beneficios del tratamiento y cuáles son los riesgos, y se tiene que hablar de todos los escenarios posibles dentro de las complicaciones. Y para que con esta información se firme un consentimiento. Bien, y en ese sentido, quisiera platicarles de una de las enfermedades que más vemos y que más repercusiones tienen para las familias, y que es también en las que hemos trabajado por mucho tiempo y tenemos varias publicaciones al respecto. Y esta es la espina bífida. La espina bífida, seguro todos ustedes reconocen muy bien esta enfermedad o tienen alguna persona cercana o algún vecino o algún familiar, porque es una enfermedad relativamente frecuente. Es una enfermedad que, por desgracia, es un defecto congénito, es decir, el defecto principal es una falla del cierre del tubo neural, que el tubo neural se cierra en el día 28 post-fecundación, es decir, es una patología desde el inicio de la gestación y que esencialmente va a tener un riesgo de morbilidad o muerte, morbilidad en el 100% de los casos. Y la muerte es también un suceso que puede suceder, sobre todo si progresa de forma rápida durante la gestación, aunque la muerte generalmente no es intrauterina, es después del nacimiento. Y no solo es el haber un defecto, sino todas las consecuencias que va a haber asociadas a la exposición de una falta de cierre del tubo neural. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, pues los más graves son la pérdida de la función motora de las extremidades inferiores, es decir, estar en silla de ruedas de forma permanente. Y la otra que tiene un gran riesgo es la hidrocefalia. Y la hidrocefalia es una condición que sucede en cerca del 90% de los recién nacidos con defectos de espina bífida abierta o mielomeningocele, y que va a tener como principal consecuencia el riesgo de pérdida hasta del 50% de los recién nacidos con hidrocefalia van a morir en los primeros 20 años de vida. Entonces sí que es una condición crítica. Y luego nos preguntamos cuál es primero, la posibilidad, cerca de uno de cada 1000 embarazos, y después la magnitud y además la etiología. Es un problema que es más prevalente en países latinoamericanos, y esto puede estar principalmente ligado a que la interrupción legal del embarazo no está abiertamente permitida en todos los países. Y segundo, que también puede haber ciertas anomalías de epigenética o asociadas a la síntesis o el aprovechamiento de enzimas o rutas de secuenciación de la metil tetrahidroreductasa, que es una enzima que va a actuar principalmente en el aprovechamiento de ácido fólico. Metil tetrahidrofolato reductasa, claro, ahí está el folato. Es una enzima que va a interaccionar en el metabolismo del ácido fólico y que es una de las principales causas atribuibles. Sin embargo, no es la única. Generalmente es una anomalía de descarte, es decir, cuando no encontramos la etiología, habitualmente pensamos que la causa más común es el déficit de ácido fólico. ¿Y por qué? Pues porque el ácido fólico es un micronutriente necesario para el cierre del tubo neural.
Se estima entonces, hay que pensar también en anomalías genéticas, en pacientes diabéticas pregestacionales, en todas las que tienen microangiopatía, en las consumidores de sustancias vasoactivas, entre ellos la cocaína, en las pacientes que ya tuvieron antecedente de un hijo con afección de defecto de tubo neural, en las pacientes que tienen o tuvieron o están en tratamiento por epilepsia. Esas pacientes también tienen más riesgo por medicamentos. Principalmente la fenitoína es un medicamento que puede influir en que no se cierre de forma adecuada el tubo neural, así como también la carbamazepina. Entonces, esta es una de las anomalías más frecuentes y hay que decir que no se debería de escapar de la evaluación de los ultrasonidos. Esto que he comentado. Sin embargo, se escapa y se escapa muy comúnmente. Y habitualmente del segundo trimestre no se debería escapar porque hay una condición que es el tamizaje. Es decir, a través de ultrasonido podemos explorar los diferentes planos del cerebro y deberíamos de encontrar cambios a nivel intracraneal cuando hay un defecto de la columna. Curiosamente, aunque el defecto es en la columna, los cambios son intracraneales. Sí que puede verse un defecto en la columna, pero principalmente como lo sospechamos es a través de ultrasonido con cambios a nivel intracraneal. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, hay dos principales. Cuando sucede el defecto de cierre de tubo neural, hay una tracción de las estructuras del romboencéfalo, es decir, en la nuca, y hay una condición llamada Chiari, que en principio se tracciona el cerebelo, esa estructura que está en la fosa posterior, y condiciona una forma llamada en banana. Fíjense cómo la imagen del lado izquierdo, este es un cerebelo normal, tiene una forma de un 8 con una parte cogénica central, aquí más blanca, mientras que un cerebelo en forma de banana, vean esta imagen, se pierde esa imagen característica en 8. Veanlo aquí está, y acá está. Esto es principalmente por pérdida o fuga de líquido cerebroespinal a través del defecto que condiciona esta forma del cráneo. Pero hay otra forma también muy fácil de sospecharlo, que es algo que se llama cerebelo cráneo en forma de limón. Entonces, cuando hay fuga de líquido a través del defecto, hay cierto grado de hipotensión intracraneal y este grado de hipotensión intracraneal lleva a un aplanamiento de los huesos frontales, como pueden ver ustedes aquí. Y es muy fácil de determinar la forma del cráneo. La forma del cráneo a través de ultrasonido regular debe ser una elipse. Y en efectos afectados suele haber una imagen que forma un limón o la forma característica de un limón. Y fíjense que comenté hace un momento que este tipo de defectos es por una falla de cierre de tubo neural en los primeros 28 días de vida, es decir, después de la posfecundación. Ahí es donde se cierra el tubo neural. Entonces significa que el segundo trimestre ya sería tardío para hacer diagnóstico. Hay diferentes estudios en los que se hace la evaluación de cambios, incluso de forma temprana, para poder determinar el grado de afección. Bueno, ¿y cómo es este diagnóstico en cuanto a revisar la columna? Pues fíjense qué fácil. Se ve un quiste. Esta imagen por ultrasonido es un quiste donde hay raíces nerviosas en su interior. Estas líneas que parecen cuerdas de guitarra son raíces nerviosas y que cuando busco en la columna, pues lo voy a ver el defecto, voy a ver el canal medular y voy a ver las raíces nerviosas cómo se traccionan. Fíjense cómo de esta forma, imagen en forma elegante, este video, se puede identificar cómo va haciendo un giro, es en la parte de la columna donde hay una imagen quística, se ven las raíces nerviosas y se ve perfectamente el canal medular expuesto cuando lo estoy viendo desde la espalda. Visto esto por reconstrucciones de imágenes de ultrasonido, se puede observar la apertura de los cuerpos vertebrales. Se identifica de forma clara el cómo hay una anomalía de cierre de los arcos vertebrales por donde se fusionan por donde se expone el tejido nervioso. Nosotros como grupo médico también somos considerados un grupo de investigadores. Aquí están nuestros principales integrantes y este tipo de hallazgos los hemos llevado a descripción para que más personas tengan la facilidad o los aspectos técnicos de cómo se obtienen estas imágenes para poder hacer una correcta identificación de las anomalías detectadas. Bueno, y esto se puede, ahora, el tema que nos concierne, y esto se puede tratar en vida intrauterina. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento? Bien, nuestro concepto principal es, sin tratamiento, recuerden estos números, cerca del 88% y cerca del 90% de los recién nacidos, sin tratamiento con defectos abiertos, van a tener
hidrocefalia y pérdida de la función motora. Es decir, 9 de cada 10. Son números bastante trágicos. Ya desde el año de 1990, principalmente en Estados Unidos, siguiendo el ejercicio de observar cómo se afectaban más conforme avanzaba más la edad gestacional y que la detección podía ser temprana, un grupo médico, principalmente en Estados Unidos, empezaron a hacer tratamientos por este concepto que les decía de la fiebre de la cirugía abierta. Cada uno de estos grupos empezó a reportar sus propios resultados y después, en el año 2004, y los resultados eran buenos, es decir, cada grupo dice, este es el tratamiento para esta enfermedad. Si cubrimos el defecto, evitamos que se siga perdiendo líquido y aumentamos la posibilidad de que mantenga la función motora de las extremidades inferiores. Grandioso. Pero cada grupo reportando de forma individual sus resultados, pues llevó a un consenso, que es un estudio que es muy popular desde el área de la medicina fetal, que es el tratamiento intrauterino del mielomeningocele. Es el estudio MOMS. Y este estudio tiene unas características muy valiosas. Primero, es la máxima evidencia científica para comparar un tratamiento versus no hacer nada. Es decir, es un estudio clínico aleatorizado. Aleatorizado, ustedes recordarán que en la evidencia científica es, vamos a juntar dos grupos, vamos a irlos alternando con diferentes métodos de selección, pero uno se trata y uno no, uno se trata y uno no, uno se trata y uno no, y luego se comparan los dos grupos. Son estudios prospectivos, es uno de los grandes privilegios, es decir, se planean, son estudios planeados y después se hace la captura de las pacientes y después se evalúan los resultados. ¿Qué fue lo que dijo este estudio? Pues cosas muy interesantes. Con el tratamiento intrauterino hay menos hidrocefalia, hay menos necesidad de válvulas de derivación, hay reversión del Chiari, de la obliteración de las estructuras de la fosa posterior, mejora la función cognitiva porque al ya no haber tanta presión intracraneal o menos hidrocefalia, el cerebro tiene más espacio para desarrollarse y mejora la función motora. Grandioso, grandioso. Pero ahí la parte oscura de este tratamiento, pues es que hay riesgos maternos porque es una cirugía abierta. Y recordarán que he comentado que las cirugías abiertas van cayendo en desuso. Sin embargo, esta es una de las únicas cirugías que se mantiene por estos beneficios demostrados por este estudio, que no hace tanto tiempo de su publicación, un poco más de 10 años. Y fíjense que aquí están las publicaciones originales de ese artículo, que es, se introducían instrumentos, este es un útero que está exteriorizado, y se introducían instrumentos por donde se cortaba, era una cortadora que coagulaba para que no sangre el útero, se exponía el defecto y se reparaba. Entonces, ya pueden imaginarse que las complicaciones principalmente eran que este útero que tiene que continuar el embarazo, pues podía romperse, podía haber discencia del útero o podía haber prematurez asociada. Bueno, nuestro grupo, una de las principales aportaciones que ha hecho a la literatura fue, pues, ¿qué podemos hacer para disminuir esos beneficios que son para el feto, para el paciente no nacido, pero hay un grado de riesgo de afección para la madre, para el embarazo afectado, el actual, pero también para siguientes embarazos, porque ese tipo de incisión al útero tan grande llevaba como principal riesgo que en futuros embarazos el útero se rompiera. Hay una publicación de seguimiento para esos casos del estudio original del MOMS y el riesgo de ruptura uterina es cercano al 10%. Una de cada 10 pacientes que se volvían a embarazar, el útero se rompía. Una condición que es, desde el área obstétrica, es de riesgo. Entonces, una de las aportaciones a la literatura médica de nuestro grupo es reducir el tamaño de la incisión. Si la incisión original se llevaba a 6, 8 centímetros, pues entonces a través de reducir el tamaño de la incisión y poder hacer la reparación del defecto por una mini ventana operatoria, esto se ha podido lograr y se realiza entre 1.5 y 2 centímetros. ¿Cuáles son los requisitos para las pacientes? El mismo concepto que les dije de general de las cirugías, es decir, después de haber detectado un caso potencialmente quirúrgico, sentarnos todo el grupo médico, genetista, psicología, aquí se incluye la anestesióloga, el neurocirujano, el traumatólogo, sentarnos con la familia y la paciente y su familia para hablar de los riesgos y beneficios con este concepto que les hemos dicho de informar, dar opciones, no ejercer coerción y firmar un consentimiento. Y aquí se incluyen algunos de los requisitos. Que sea un feto único,
que tenga menos de 28 semanas, ahora les explico esto de las 28 semanas, que tenga cambios a nivel intracraneal, que sea una cirugía de bajo riesgo para la madre, que haya sido evaluado por todo el equipo multidisciplinario, que tenga un estudio genético normal, por esto que les he dicho que hay una cierta asociación de las anomalías estructurales con las anomalías genéticas, por tanto de tener una debería tener un estudio genético. Y aquí está esta publicación. Esto fue en el año 2021, donde el director de nuestro centro, el doctor Rogelio Cruz Martínez, que es el titular es el cirujano fetal, es el titular del proyecto de cirugía en nuestro país y el primer médico entrenado en este país para la realización de estos procedimientos, pues aquí esta es la publicación. Fíjense cómo una incisión pequeña, medida, lo hacemos con una regla para que esto se determine perfectamente que no va a ser una incisión mayor. Después se hace una pequeña expansión con un separador o retractor automático, que es este. Pueden ver ustedes el defecto ahí expuesto. Y fíjense que después se hace una fijación del feto con unas suturas muy delgadas, que es una sutura ProN de 4 ceros, para que esta sirva para poder manipular al feto. Y posteriormente se hace la reparación por el equipo de neurocirugía. Esto es más o menos así. Se hace el corte, voy a poner unos ejemplos breves, ¿no? Para que puedan identificar cómo se realiza. Aquí está la membrana expuesta, esa es la bolsa amniótica. Después la bolsa amniótica se abre. Aquí está la pequeña incisión del amnios. Después se coloca el retractor y por el retractor se identifica el defecto, se coloca el feto, se acomoda de forma que la espalda quede expuesta en esa porción del útero. Y después viene fíjense, este es un defecto antes de la reparación. Fíjense en cómo a través de la ventana operatoria se puede identificar el dorso del feto y el canal medular expuesto. Los instrumentos son muy pequeños. Fíjense cómo el tamaño de la incisión es muy similar al grosor de un dedo. La fijación del feto a través de suturas y el movimiento y la reparación posterior. Y así es como queda el útero. Después de la reparación, aquí todo está magnificado, pero fíjense cómo después de la reparación hay una incisión que no supera los 2 centímetros. Nuestro grupo es pionero en este tipo de tratamientos y el primer procedimiento intrauterino de reparación de espina bífida en nuestro país fue llevado a cabo en el año 2016. Pues tenemos cerca de que son 9 años. Primer caso en México y muchos países de Latinoamérica. Y este caso nació en 22 de febrero del 17, al último corte en el año 2024, a finales de diciembre, había cerca de 130 casos operados y ahora hemos extendido la formación no solamente para médicos que se encuentren cerca de nuestro grupo, sino para médicos de otros países, mexicanos y de otros países por haber demostrado que esta técnica funciona y que además no solamente disminuye los beneficios demostrados del estudio del autorizado MOMS, sino que comparado con la técnica clásica, además disminuye los riesgos para la madre. Recuerden, menos hidrocefalia, mayor movilidad, mejor función motora y mejor función cognitiva, reversión del Chiari de las estructuras de fosa posterior. Y en esta publicación, donde también nuestro grupo participó, se puede identificar cómo cuando comparamos la histerectomía clásica con la microneurocirugía, así como le hemos llamado a esta cirugía por la reducción del tamaño, hay menos partos prematuros, menos ruptura de membranas, menos presencia de fuga de líquido, menos necesidad de válvula de derivación ventrículo-peritoneal y por tanto menos muerte. Esta gráfica que no tengo como objetivo que la vean toda, solamente quiero que observen que la mejor forma de evidenciar que el trabajo que están haciendo, si tenemos aquí personas entusiastas por la investigación, es publicar resultados, ponerlos en tela de juicio, decir que haya críticas de su trabajo y después compararlo con lo que están haciendo otros grupos. Es muy fácil el hacer críticas al trabajo de otras personas. Lo que no es fácil es publicar lo que estamos haciendo y que la demás gente sepa cómo lo estamos haciendo. Porque aquí, cuando estás en el área de la investigación, debes de hablar con transparencia, exponer tus resultados buenos y malos y eso lleva también tienes que reportar las pérdidas, los partos prematuros, los úteros que se rompieron, las madres que se complicaron. Pero algo que pudimos observar al comparar nuestro grupo, nuestros resultados con los de otros grupos, pues fue que teníamos menos ruptura de membranas que asociamos a una menor tamaño de incisión,
menos partos prematuros, menos necesidad de válvulas de derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, en realidad, es una técnica efectiva y que además mejora los resultados. Y fíjense que estas son algunas de las publicaciones en las que hemos trabajado en los últimos años. Hay más actualmente, pero estas son algunas de las que se han publicado de nuestro grupo en relación a espina bífida. Tanto la técnica de reparación, de cómo cambia la evaluación fetal durante la intervención, es decir, la circulación fetal se ve modificada durante la intervención, el cómo se modifica la circulación cerebral en los fetos con espina bífida e incluso trabajos colaborativos con otros grupos, tanto de Latinoamérica como de otras regiones del mundo. Bueno, voy a comentar dos cositas más. Una, el estudio original del MOMS incluía casos hasta las 26 semanas y nosotros extendimos la ventana operatoria hasta 28 por un motivo en particular. Muchos de los casos que se diagnostican en Latinoamérica se diagnostican tarde y nos parece que, no nos parece, está demostrado que la reparación antes del nacimiento será siempre mejor que después del nacimiento. Entonces, partiendo de esa premisa, pues empezamos a explorar a los fetos entre 26 y 28 semanas la factibilidad de realizar los procedimientos y publicamos este trabajo donde demostramos que tienen los mismos beneficios, extendiendo 2 semanas más la edad gestacional para la intervención. ¿Por qué no más allá? Porque un útero de más de 28 o 29 semanas ya es un útero muy grande y es un útero que es difícil de manipular, es difícil de extraer y esto puede llevar a mayor riesgo de complicaciones para la madre. Entonces, nuestro límite ha sido 28 semanas. Fíjense que cuando empezamos este camino de la espina bífida, pues empezó a haber una serie de embarazos referidos a nuestro centro, pero muchos de ellos era tarde, llegaban de 29, 30, 31 y ya no ofrecíamos tratamiento. Entonces, esto significa que el tema del diagnóstico prenatal también es algo en lo que también tenemos que apostarle porque no estamos, todavía hay mucha deficiencia en el diagnóstico prenatal. Esta es una de las últimas publicaciones de nuestro grupo, es del año pasado, donde pues a veces podemos observar que la vida nunca es justa, pero a veces es más injusta para algunas personas. Fíjense que este caso que tuvimos el año pasado era un defecto doble. Pueden ver ustedes cómo hay un defecto a nivel del cuello y uno a nivel de la columna baja, en la región lumbosacra. Esta niña, pues al final cuando llega, generalmente para considerar tratamientos intrauterinos deben ser defectos aislados, únicos. Pero aquí fue, pues mira, pues los dos defectos tienen relación pues, pues si ya sabemos cómo operar uno, ¿por qué no operamos el otro? Y este es un caso que se intervino y que la última visita que tuvo con nosotros, fíjense cómo aquí está parada, sola, bueno, tiene unas manos aquí, pero camina. Tenemos el seguimiento de este caso, es una niña que se hizo la reparación con la misma técnica descrita, reparó un defecto, después se movilizó a la bebé hasta identificar el defecto del cuello y luego el de la parte baja de la columna. Al final ya tiene la ventana operatoria. Se repara un defecto y después el otro. Fíjense aquí la cicatriz a nivel del cuello, aquí se alcanza a apreciar, y también la cicatriz a nivel de la región lumbosaca. Y es uno de los casos exitosos, es una cosa muy rara. Hay pocos casos reportados de defectos dobles, pero es un caso que por fortuna pudo ser intervenido y resultó de la mejor manera. Bueno, para finalizar esta sesión, decirles varias cosas. La primera es que quise ser oportuno en decirles que las enfermedades pueden afectar incluso a los bebés no nacidos, que son los llamados fetos. Segunda, consideren que algunas de estas enfermedades, no todas, no siempre, pero algunas de las que les puse aquí, que regreso rápidamente a la diapositiva por si no la tomaron o quieren tenerla en cuenta. Algunas de estas patologías van a tener consecuencias importantes durante la vida intrauterina o morbilidad importante en vida postnatal y por tanto pueden beneficiarse de tratamientos prenatales. Y la tercera, y quizá la más importante, es cuando una paciente tiene un bebé afectado por una anomalía, hay muchas preguntas en la familia, siempre, porque nosotros, cuáles son las causas, si esto va a pasar otra vez, qué vamos a hacer en el embarazo, sentarnos, evaluar bien, tener un diagnóstico preciso, hablar con las familias con estos tres conceptos, siempre informar, no ejercer coerción, dar opciones y siempre un consentimiento informado. Les dejo en esta última diapositiva
Está aquí mi dirección de correo electrónico mmartinez@medicinafetalmexico.com. Agradezco este tipo de iniciativas. Sé que esto de la medicina perinatal es algo novedoso todavía, pero agradezco es que tengan estas iniciativas para llevar a cabo estos cursos que ayuden a mejorar el conocimiento en la medicina perinatal. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la ponencia. La verdad es que es un tema súper interesante, muy increíble, muy novedoso. Queríamos, bueno, no sé si me está viendo. ¿Sí me está viendo? Sí. Sí, no veo, alcanzo a ver, no veo, solo veo, o sea, no. Ver no, pero sí escucho. Ok, perfecto. Bueno, doctor, pues nada, darle las muchas gracias por haber participado en nuestra ponencia, en nuestro congreso. La verdad es que es un honor tenerlo aquí. Bueno, tenemos aquí varios comentarios en el Zoom que dice, buenas noches, doctor. Muchas gracias por su ponencia tan interesante. Soy instructora de modelo Crichton y de planificación familiar natural. ¿Qué sugerencias ofrece para las mujeres embarazadas en cuanto a dieta, vitaminas prenatales y otros cuidados para intentar disminuir las probabilidades de estos padecimientos? Es una pregunta interesante, pero que tiene muchas aristas. Muchas gracias, es Pam, dice aquí, ¿verdad? Es una pregunta muy interesante porque hay diferentes formas en las cuales se puede mejorar el entorno, pero generalmente pregestacional. Las mujeres, hay publicaciones recientes de cómo la dieta puede influir en mejores resultados, no solamente para disminuir el riesgo de anomalías congénitas, sino para mejorar el entorno durante el embarazo. Entre ellas se incluye la dieta de los europeos, la dieta mediterránea. Pero digo que tiene aristas, porque entonces cuando le dices a una paciente, mire, dentro de su dieta tiene que utilizar este tipo de aceite de oliva extra virgen, que cuesta, no sé cuánto cueste, pero dice la paciente, bueno, pero yo no me lo puedo costear. Yo, pues, es mucho más sencillo, un huevito, un jamón, y eso es un tema que, pues, tiene que ver mucho también con el tema de nuestra realidad en nuestros países. Sin embargo, el punto más importante que les quisiera dejar es, muchas de las anomalías no pueden ser prevenibles. Las anomalías congénitas no siempre son anomalías que pueden ser prevenibles. Es verdad que para muchas de ellas el diagnóstico temprano va a ser la opción y entonces es cuando entra la participación de grupos como el nuestro, cuando son pacientes, que estoy viendo acá que está el doctor Dowell, que él está en la ciudad de Chihuahua, cuando son pacientes que son referidas adecuadamente a los médicos especialistas en medicina materno-fetal de forma regional, se van a hacer evaluaciones extensas, adecuadas, diagnósticos oportunos, para no caer en la situación en la que haya pacientes que cada vez esperamos que sea menos, que nacen sin un diagnóstico. Digo cada vez menos, pero sigue sucediendo que hay familias en las que nunca se tienen una carpeta llena de ultrasonidos, nacen con un defecto que fue detectable en vida fetal o en vida intrauterina, pero pues la respuesta más frecuente es, pues no le vieron nada, nace y con defectos que muchos de ellos pudieron ser vistos. Pero ¿cuál es el consejo? Pues el médico especialista en medicina materno-fetal es el médico que se encarga de la evaluación, es el especialista del bebé no nacido, del feto. El ginecobstetra es el especialista de la paciente embarazada. Hay que entender esa diferencia. Es decir, el médico ginecobstetra estrictamente debería de acompañar el embarazo con estas ecografías que les he puesto con médicos especialistas en medicina materno-fetal. Porque mediante el médico materno-fetal tiene un mayor entrenamiento y un mejor entrenamiento. El médico materno-fetal podrá hacer esta detección oportuna de estas anomalías. Entonces, ¿qué más era la pregunta? Dieta, ya he comentado un poco, vitaminas prenatales, otros cuidados. Otros cuidados, pues los otros cuidados es si la paciente ya, si es una paciente con enfermedad crónico-degenerativa, pues tiene que llegar al embarazo en la mejor condición de salud. Si es diabética, mejorar el estado de las glucemias, ver que la hemoglobina glucosilada esté en mejores condiciones. Si es una paciente hipertensa con adecuados o un buen control, si es una paciente cardiópata, tener una buena valoración por el cardiólogo previo al embarazo. Es decir, no es tan sencilla esta respuesta, pero sí que se puede influir cuando se conoce bien cuáles son las cosas que pueden ser modificables. Pero solamente hay que recordar esto que les he comentado, que muchas de las condiciones pues no son estrictamente modificables porque muchas pueden influir en ciertos cambios que la familia no va a hacer o la paciente no va a hacer. Y entonces por eso pues el acompañamiento y el diagnóstico temprano pueden ser una opción. Muchas gracias. ¿Qué más?
Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta aquí también presencial. Sí, con gusto. Bueno, gracias. Primero que nada, ha sido una ponencia muy interesante. Sigo su trabajo desde hace tiempo y sé que son pocas ciudades en las que se realiza cirugía fetal actualmente dentro del país. Y bueno, actualmente yo me dedico también, además de educadora perinatal y dula, a la atención temprana de bebés y niños con y sin factores de riesgo. Y desgraciadamente en la anamnesis todavía me doy cuenta de que cuando preguntamos factores perinatales, todavía, al menos en la ciudad donde yo vivo o en el estado, que es Michoacán, no se realizan como de forma rutinaria, vaya, los tamices como lo son los ultrasonidos estructurales que son de tanta importancia. Ojalá que pues pronto lleguemos a un punto en el que cada vez sean más los obstetras que recomiendan e indican de forma obligatoria los 3 ultrasonidos estructurales a todas las embarazadas. Y bueno, mi pregunta es, actualmente, ¿con qué frecuencia están realizando cirugía fetal? O sea, no sé, 1 al día, 3 al día, me da curiosidad esa parte. Muchas gracias por tus preguntas. No, no escuché tu nombre. Mariana. Mariana, muchas gracias por la pregunta. Mira, dos cosas. Eh, Mucha razón en lo que dices en cuanto al que tiene que ser una recomendación de los ginecólogos, pero yo iría más allá. Cuando tengamos el nivel adecuado de conciencia, educación para las mujeres embarazadas, créeme que no será necesario que lo solicite un ginecólogo. La mujer embarazada entenderá, a eso estamos lejos, lejos, pero entenderá la importancia de la realización de estos estudios y buscará la atención oportuna. Pero es verdad que en este momento estamos supeditados al médico de primer contacto, que puede ser un médico general, un médico ginecólogo, un médico de consultorio, un médico del centro de salud. Em, y este nivel de conocimiento que ustedes adquieren aquí, pues es educación médica continua. Es decir, ustedes hoy lo saben. Y estoy seguro que tú ya lo sabías, porque lo has dicho de forma muy puntual. Pero no es conocimiento general. Se necesita una expansión de la información para que más personas tengan este conocimiento y entonces se puedan lograr los objetivos. Pero mira, en realidad, partiendo de que la mayoría de los embarazos son sanos, pues mucha gente se basa en ese principio para no explorar de forma adecuada o no enviar a las pacientes a evaluaciones apropiadas, lo cual no me parece una justificación, pero creo que partiendo de ese principio, pues las envían cuando ya es algo muy evidente o cuando ya es muy grande la edad gestacional y es difícil poder ofertar un tratamiento. Bueno, ese es el primer enunciado. El segundo, ¿cuántos procedimientos se hacen al día? Son patologías raras, las patologías quirúrgicas en forma intrauterina. Nosotros empezamos en el año 2010, de 2020 aproximadamente, empezamos un entrenamiento más. Antes las pacientes tenían que acudir a la ciudad de Querétaro para hacer estos procedimientos con nuestro grupo, pero había pacientes que no podían ir a la ciudad de Querétaro. Entonces, empezamos un entrenamiento regional y actualmente hay diferentes centros en el país que están haciendo este tipo de procedimientos, cualquiera de los que comenté en la diapositiva. ¿Cuántos se hacen al día? Te diría que en promedio pueden ser unos 2 o 3 procedimientos por día por todos los grupos. ¿Cuántos hace nuestro grupo? Más o menos unos 10 procedimientos al mes. Es decir, eso te da una idea de que no son cosas tan comunes. Y nosotros somos un grupo, un centro de referencia. Entonces, es un procedimiento que en la mayoría de los lugares, pues va a ser un procedimiento por allá cada mes o cada 2 meses. Nosotros, por el volumen que tenemos de referencias, pues más o menos nuestros números oscilan entre 10 a 15 procedimientos mensuales. Muchas gracias por tu pregunta. Hay alguna pregunta que se ha repetido y yo lo voy a contestar. El médico materno fetal es ginecólogo, cirujano general, cirujano pediatra. El médico materno fetal es una subespecialización de la ginecología obstetricia. Todos los médicos ginecobstetras tenemos algo de entrenamiento en ultrasonido durante nuestra etapa de formación, pero el entrenamiento dirigido a la medicina fetal es una especialización 2 años más allá de la carrera de ginecología obstetricia, que es una especialización que se llama medicina materno-fetal. Y el cirujano fetal, ¿qué formación tiene? Pues el médico materno-fetal que ya se ha especializado. Para ser cirujano fetal se requiere conocer perfectamente bien la evaluación fetal,
la fisiopatología, la cardiología, la neurología, las enfermedades infecciosas, los tratamientos intrauterinos y las técnicas endoscópicas. Entonces, es un médico ginecobstetra, 4 años, 2 años de medicina materno-fetal y idealmente se le ha apostado también a que sean médicos que tengan la capacidad de poder hacer publicaciones. Nuestro director del Centro de Medicina Fetal en la ciudad de Guadalajara, 6 años en Europa en un posgrado o doctorado en investigación y después un entrenamiento de un año adicional para cirugía fetal. El resto de las personas en el país que nos hemos entrenado, pues ha sido de la mano de él. Él es el que nos ha guiado en este proceso de los tratamientos intrauterinos. Pero ese es el camino. 4 ginecología, 2 medicina materno-fetal, las subespecializaciones o otras especialidades de cardiología, neurología, que es un año aproximadamente, y cirugía fetal, un año más. Gracias. Y no sé si hay alguna otra pregunta recurrente o algo más que se quiera comentar. Veo al doctor, me da mucho gusto saludarlo, doctor Arturo Towell. Sé que está en la ciudad de Chihuahua, es un médico, él es un médico materno-fetal y es un médico materno-fetal que es referencia en su región porque él ha detectado muchas cosas que nosotros como grupo de tratamientos intrauterinos le hemos apoyado con muchos de estos procedimientos. Perfecto. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por toda la charla que nos has compartido. Hay buenos comentarios ahí que has visto mismo tú en el chat de Zoom. Te agradecen la ponencia, agradecen que haya médicos destacados en nuestro país y que si quedan registrados los casos que operan, seguramente sí, en Cirugía Fetal México pueden encontrar también más información. Tenemos aquí tu reconocimiento, doctor, aunque lo veas por la pantalla, hay un regalo pequeño desde la Facultad de Bioética y este primer Congreso de Bioética Perinatal. Pero te agradecemos mucho todo. Gracias por ser parte de esto y ojalá que en el segundo Congreso de Bioética Perinatal nos puedan acompañar de Cirugía Fetal México nuevamente. Nos dará mucho gusto poder tener participación con ustedes. Mi comentario final será de agradecimiento, pero de agradecimiento, aparte de la iniciativa de poder hacer este tipo de reuniones o congresos, sobre todo a todos los interesados. En realidad que son temas que no, son para gente muy seleccionada. Esas son las palabras específicas. Y mi agradecimiento es para todos los que organizan estos eventos y para todos los que tienen el interés en participar. Siempre contarán con nuestro grupo para este tipo de actividades académicas y esperemos que la próxima vez sea presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aplausos aquí tienes en el público hace ratito y gracias por todo.